que yo subí a YouTube, una de las preguntas que más me hicieron fue que cómo Joanny y yo nos conocimos. Entonces decidí hacer este video aparte. Siéntate, ven, siéntate, que tú no quieres respetar a los suscriptores. Vamos a empezar. Fue por Facebook. ¿Cómo fue que tú y yo nos conocimos? Yo te escribí, te dije, hola, tú me escribiste a mí, ¿verdad? Sí. Tú fuiste que me escribiste a mí. Claro. Tú no te resististe, tú no te aguantaste hacia mis personas, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Cuándo fue la primera vez que tú y yo hablamos? ¿Qué fecha fue eso? El día 7 del mes 5 del 2013. 2013, ya ustedes saben. Entonces, ella me escribió porque ella me vio un amigo en común en unos primos de ella. Mentira, fuiste tú que me enviaste la solicitud primero. Yo no me acuerdo bien. Yo lo que sé es que ella tenía un amigo en común, unos familiares míos, que eran de parte de padre. Yo lo conocía yo, pero desde muy pequeño, que eran de un campo, de allá de Casa del Diablo. Yo sé que son una familia mía, pero el apellido mío es de parte de padre, ¿entiendes? Entonces, cuando yo comencé a hablar con ella, ahí se fue la vuelta. Se fue por ahí enamorado. Comencé de que enamorar a Joanny. A los 2 días, ya Joanny me estaba diciendo que me amaba. ¡Hablador! Fuiste tú que me dijiste así. No seas mentiroso. Tú me dijiste que ya yo siento que te amo en tan poco día. Y yo dije, dime, ¿en serio? Yo era tan menso, pero tan menso. Ya a los 2 días yo estoy diciendo a Joanny que yo la amaba. Ya yo estaba tan loco con la chamaquita porque ya tú sabes, el Facebook era el final en ese tiempo. Ya yo la veía a ella, ya tú sabes, que ella era la gran cosa. Ay, dime. Préstame los mensajes que tú y yo hablábamos antes, para yo acordarme. Mira los litines de te amo que ese señor me escribía. Cónchale, no se ve. Es que nunca se va a ver porque yo no tengo en el brillo máximo. Jaja. Tú me saludaste primero. Sí. Me dijiste hola. Yo te dije hola. Tú hola. Yo hola. Ahí fue que tú te debilitaste. Dijiste, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo dije bien, y usted, con todo el respeto y caballerosidad que siempre me ha distinguido hacia mi persona. Dijiste bien. Ahí yo te puse hola, hola, ¿cómo estás? Bien, y usted, bien, jaja, está pasando. O sea, fue como la conversación de que ya, eso fue todo y ya. Ajá. ¿Y qué fue? Estaba saludando con tu amiga porque es una mal pensada. ¿Cómo es? Que lo de Andreina, que tú dijiste que ella era una mal pensada y eso, porque tú te pusiste de habladora a decir que tú y yo teníamos amor. Ella tiene una amiga que yo hablaba primero con ella. Y yo le dije, o sea, yo sin hablar con ella, con Joanny, sin hablar con Joanny, yo le dije a la amiga que ella era novia mía. O sea, ya como para meterme eso en mi cabeza que Joanny era novia mía. Dice, no, tu amiga, Andreina, un saludo, tú estás gorda y fea, manito. Muchacho. El asunto es que cuando ella y yo comenzamos a conocer, nosotros duramos 1 año hablando por Facebook. Después, ella me decía, mira, ese tipo es primo tuyo. Y ella después me decía, y también es primo mío. Era que yo me confundía. Yo decía, pero espérate, es primo tuyo y es primo mío. Entonces tú y yo somos familia. Pero papi, yo te lo decía porque hay tía mía que está casada con tus tíos, entonces. Usted y yo somos primo hermano. No somos nada. Usted y yo somos primo hermano y si tenemos un hijo va a ser mongol. Pero Dios mío, no sé. Entonces, cuando ella y yo decimos ya de que a juntarnos de que al año ya. Yo empecé a hacer videos, pero yo lo que tenía eran como 4 o 5 videos. Yo no estaba haciendo 3 videos tú tenías. 3 videos. Ella me conoce mucho antes de eso. Entonces, yo duré más de un mes juntando 8,000 pesos. 8,000 pesos, que eso no es ni $200. Compro una camisita, compro un pantaloncito, me decido coger para allá. Y el día que yo voy para allá, ella me llama a mí y me dice que no baje para allá porque para allá hay muchos problemas. Ahí yo me metí en mi cabeza ya, esta tipa no quiere estar conmigo. Ahí yo comencé a llorar, yo me comencé a tirar en el suelo. Pero era por su bien. Qué bien del día. Porque no quería que te pasara nada. Yo no era un tigre, yo era un tigre. Ella me dice a mí, no, que para allá hay pile de problemas. Yo me meto eso en la cabeza. Yo comienzo a llorar, que no, tú no quieres que yo vaya. Yo sé, ¿qué? Tú no quieres que yo vaya, tú lo que no quieres estar conmigo, que esto, que está bien. Ella cuando me ve en el desesperamiento, la desesperación y la vaina, ella me dice, está bien, baja. Sucede, cuando yo voy para allá, yo me quedo en la casa de unos primos míos, que son primos de ella también. No todos. Algunos, pero son primos tuyos. Oh, y como a las 3 o 4 de la mañana, ellos me levantan a mí y que corre, vamos en condeno, vamos en condeno. Ay, fue que mierda. Y hacía la vuelta para acá. Pero te lo advertí. ¿Que tú me advertiste de qué? Que no fuera por ese problema. Y se armó un juidero y todo el mundo, y me metieron pa una vaina de un hoyo, que sin luna, vaina. Duré como 1 hora y me dijeron, no, que ya se acabó eso, que hizo que me acuesto. Y digo, mierda, pero es verdad lo que me estaba diciendo. No hables mentira, primero vamos. Cuando tú llegaste, que fuiste y saludaste a tu familia y luego saliste. Cuando yo llego, que ya yo voy a ver a la mujer mía, que yo digo, diablo, 1 año hablando por Facebook con ella. Esperando este tipo. Ella se durmió. Duró un día entero para llegar. Imagínate, de casa el diablo a casa el diablo, 40 horas de camino. Cuando yo llego a su casa, que yo la llamo y digo, estoy aquí afuera, ven, sal. Que yo veo a este hombre, porque fue un hombre. Tenía el cuerpo como un hombre. Diablo. Sin cintura, sin nada. Y yo veo que ella va caminando así como un hombre. Un hombre. Papi, así. Y yo dije con mi cabello suelto y una gorra de que hasta el tope. Él está sentado y yo estoy
pensando una que piedra. es quien yo conocí por Que yo me Facebook. creía hasta un PayPal. Y luego cuando yo voy que a saludar a mi tío, ustedes A saben. Goku. Que ella se murió. Que él está de que muy vaina con su pelo era suelta. Adivinen qué, cuando él se paró a saludar, la primera palabra que a mí me salió, yo pensé que tú eras más grande. Pero que tú no tienes que decir eso a la gente porque yo pensaba que tú. Ay, pero tú le Yo dijiste pensaba que tú eras una tú mujer. le dijiste que yo En verdad, la gente que me ve piensa que yo soy alto. La gente piensa que yo soy alto y yo tengo una estatura normal, se puede decir. Nada, conozco a mi familia, me dieron cena, me dieron agua. Tú sabes, calché un cada más bien inodoro para allá. Yo cagaba en funda, yo la tiraba por un matorral. Dale, Carlos, no te pases. Ya tú sabes, yo fui para allá durar como 3 días y yo comencé a ver pilas de tío mío, primo mío, que se parecían toditos a mí, así, con la cara llena de hoyo, llena de pinilla. Y yo he tenido la oportunidad de darle un par de besitos a Joanny, nada más, yo iba a durar 3 días y yo duré un año para ver a esa mujer. Realmente yo fui con mi mente como de casarme con ella de una vez, como de llevarla para mi casa. Yo no tenía las condiciones de mudarme con ella y tampoco ella no tenía ni que esa libertad de que decirme, oye, que si o qué, voy a dejar a mi familia, me voy contigo. Cuando llegó el último día, que ya es de noche, que ya yo sé que yo me voy en la mañana. Esa noche todo el mundo se acostó, yo estoy con ella hablando, y digo, diablo, mami, ya no vamos a decir, ok, entre otros. Yo lo que quería meter lo mío era, meter lo mío a la mujer mía. Porque yo tengo un año esperando. Y ya di que tú sabes. Entramos a un cuarto de madera, que el bombillo se apagaba con la mano. Yo ni sabía ni hacer eso. Yo lo agarré con una media y lo tapé y la media se quemó. Y cuando vimos que no había opción ya, que yo dije, mierda, por aquí es, que yo me puse atrás de la casa por el patio. Yo le di pila de sexo a Joanny. Pila de sexo. Y ese hombre nada más hizo mente y yo estaba vacía. Espérate. Hay que hacer la cosa en su hora. Yo Yo tenía 3 días besándome con ella, sobándole y toda la cosa, sin hacerme una paja. Yo tenía los granos ya está con tanta leche que me dolía. Cuando yo metí los míos ya, y dije, ya lo metí, yo me vine de una vez. Yo lo admito, no un gallo. Lo que pasa es que ya yo estaba ya que no aguantaba, el tinaco no aguantaba más agua. Exploté, mi puff al peluche. Al pelo se lo metí a mi mujer ahí. Lo grande del caso fue y no le embaracé porque yo nunca he dado hijos, yo no sé por qué. Por eso, pero mira, si no. Éramos Carlito Montequiuito, Carlita Mendiquiella. Se lo metí parado, le subí un pie, le quité un lado del pantalón, así, se lo metí así. Y cuando lo metí, que yo agarré a por el diablazo. Popola, yo me sorprendí, me chamaquito como de ese tamaño, con una popola. Una popola. Una maldita popola, una chama que el diablazo. Yo tuve, tú sabes, está bien, me voy, me fui. Está bien, yo agarro, me voy para mi casa. Estamos haciendo planes de que nos vamos a mudar. Cuando Joanny se mudó conmigo, ella decidió dejar todo. Dejó familia, dejó todo, dejó escuela, toda la vaina. Y como yo vivía en ese tiempo, yo vivía en una casa donde yo pagaba 2.500 pesos. O sea, estamos hablando de $50 prácticamente. En esa casa donde yo vivía, yo no tenía ni luz, ni estufa, nevera, nada. Yo lo que tenía era una cama. Oye, porque era grande. Yo tenía una cama en una habitacioncita y ella se mudó conmigo a terror, así. Y ella maquita. Ha pasado hambre conmigo, que toda la del mundo. Y yo me acuerdo que cuando yo trabajaba, yo no cobraba ni para pagar bien la casa ni una luz. Nosotros comíamos, éramos pan, aguacate o salami todos los días, de comida y cena. O si no, yo conseguía un plato de comida, repartíamos entre los dos, pero no podía hacer más de ahí. Después que ella se mudó conmigo, que ella decidió mudar, yo estoy trabajando en normal, lo que siempre trabajo en un programa de televisión como camarógrafo, que ahí fue que yo comencé a hacer videos, joder, mi tiempo libre. Ya después que comencé a ver los ingresos de YouTube, comencé a ver que la vuelta era así, cambió la vida, nos mudamos, ya teníamos una vida normal y todo. Y todavía, para este año, yo siempre he tenido eso en mi mente, de que ella y yo somos primos y no lo sabemos. Porque es que, papi, es que no. Ella viene siendo como prima tercera mía. Tú eres algo mío, algo de sangre. Porque tu papá y yo llevamos el mismo apellido. También yo tengo entendido que mi papá tuvo con tu mamá. Eso creo, mami, no te estoy metiendo al medio. Él me dijo eso, que él tuvo con tu mamá. Sí, entonces no podemos ser primos. Pero la cosa es que esta chamaquita y yo, aunque usted no lo crea, han pasado de todo, han pasado años, han pasado momentos que hemos estado bien, han pasado momentos que hemos estado mal. Hemos pasado toda la del mundo como una pareja normal. Discutimos todos los días prácticamente, tenemos problemas. Desbaratamos televisión, desbaratamos luces, desbaratamos espejos, desbaratamos todo. Pero no. Ustedes a lo mejor nos ven a nosotros y dicen, no, ellos también, ellos se quieren muchísimo. Esas parejas son las más felices del mundo. No todo es felicidad, aunque ustedes no lo crean, ellos podemos durar un mes
con una infelicidad increíble y un día donde uno puede ver una luz, wow, estamos tranquilos. Yo estoy pasando mucho proceso, ella también me lo está pasando. A lo mejor yo no he sido el hombre perfecto, yo no he sido la mujer perfecta. A lo mejor yo no he sido el hombre más fiel del mundo con ella, a lo mejor ella no ha sido la mujer más fiel del mundo conmigo. Pero algo sí sabemos y es que estamos desde abajo, hemos crecido juntos, hemos tenido todo el problema del mundo. Y hay muchísima gente que su trabajo es hacerle la vida imposible a nosotros dos, de que ella sea infeliz. Y realmente tú no se imaginan que ustedes están haciendo más daño ustedes con eso que lo que nos están haciendo a nosotros. Ustedes todavía no han encontrado la felicidad, no han encontrado eso. Y lo que quiero decir es que yo me tengo que operar el grano izquierdo para tener un hijo, porque yo le voy a dar un hijo a ella y lo voy a entrenar de chiquitico para que sea un chikungunyito, para que sea un super saiyajin de chiquitico. Este es el video de hoy. La próxima semana viene un video normal. Cuídense mucho y tengan un feliz resto de la semana. Fin de semana. Se les quiere. Besito.